Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Menopausia para Todas. Hoy estamos en Starbucks Reserve, así que un agradecimiento a todos los colaboradores de Starbucks Chile por facilitarnos este espacio el día de hoy. Hoy tenemos una invitada de lujo, la doctora Marlene Solórzano. Ella es médico internista, endocrinóloga, experta en salud hormonal. Con ella vamos a hablar acerca de la glándula tiroides. Mucho se habla acerca de cómo el mal funcionamiento de la tiroides, entre otras cosas, podría afectar nuestro peso y metabolismo. Acerca del síndrome ovario poliquístico, condición que nosotros tendemos a relacionar más con la adolescencia y juventud, pero que puede arrastrarse hasta esta etapa y tener implicancias importantes. Y finalmente vamos a hablar también acerca de un área en la que ella es un referente, que es el enfoque de salud no pesocentrista. Bienvenida, Marlene. Muchas gracias por acompañarme hoy. Gracias. Lo primero que te voy a pedir que nos compartas, que es lo que hago con mis invitados, es que nos cuentes cuál fue tu motivación para estudiar medicina, después seguir el camino de la medicina interna y finalmente la endocrinología. Bueno, muchas gracias, Pili, por la invitación. Estoy muy emocionada por estar acá en tu podcast y por la labor que estás haciendo en este minuto. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que sería muy fácil para mí decir que siempre supe que quería ser médico, pero no fue así. Cuando terminé el colegio tenía como muchas opciones y realmente estaba como muy confundida en qué quería hacer. Finalmente yo creo que fueron cosas del destino que hicieron que entrara a medicina y obviamente no me arrepiento, fue la mejor decisión que tomé. Y durante la carrera siempre sentí que las hormonas eran lo mío. Desde segundo o tercer año de medicina, que comenzamos a estudiar el sistema endocrino, dije, esto como que es para mí. Y claro, para hacer endocrinología tienes que hacer primero medicina interna. Y yo creo que lo que me atrae más de estas especialidades es que hay como un pensamiento detrás, un pensamiento clínico, tienes además una cercanía con los pacientes, tienes una relación a largo plazo con los pacientes y bueno, además que el sistema endocrino es fascinante, maravilloso y obviamente hay un sesgo porque soy endocrinóloga, pero yo creo que fue más o menos así mi proceso para elegir especialidad. O sea, lo tuviste claro desde casi siempre. Sí. Cuando entré a la carrera lo tuve claro. Solo que el camino fue un poco largo. Y no puedo estar más de acuerdo contigo. Bueno, quizás podrán decir, no sé, que somos más ñoñas, más nerd, pero también encuentro que estudiar las hormonas es fascinante. Las relaciones, o sea, realmente te estruja el cerebro al máximo para poder mantener el... Claro, hay un pensamiento todo el tiempo detrás. Sí, no, es increíble. Yo también disfruto mucho ese tipo de estudio. Para partir, te voy a pedir que nos cuentes brevemente, cosa que cualquiera que nos escucha lo pueda entender, qué función tiene la glándula tiroides en nuestro organismo y si es que su funcionamiento cambia cuando nos acercamos a la menopausia. Claro, mira, la glándula tiroides es de mis glándulas favoritas, así que aplausos para la tiroides, pero es una glándula que está en la región central del cuello y que se encarga de producir hormonas, y estas hormonas obviamente tiroideas, y estas hormonas tienen un impacto en todas las células de nuestro cuerpo, es decir, en cualquier lugar de nuestro cuerpo hay receptores en donde estas hormonas tiroideas ejercen ciertas funciones y está implicado mucho en nuestro metabolismo, pero también tiene un impacto en nuestro crecimiento, en la salud cardiovascular, en la salud metabólica, en la salud mental también. Entonces, las hormonas tiroideas prácticamente son esenciales para todo, para todas nuestras funciones. ¿Y es común que las hormonas tiroideas se desajusten en la etapa de perimenopausia y menopausia? En las alteraciones hormonales de la función tiroidea en la menopausia y posmenopausia son bastante sutiles, pero sí pueden presentarse. Entonces, y evidentemente los trastornos tiroideos muchas veces son más frecuentes después de los 50 años. Entonces, si bien en la mayoría de las mujeres van a haber cambios muy pequeños, siempre es bueno tener una medición de la función tiroidea y mirar cómo se comporta nuestro eje tiroideo en ese periodo. ¿Cuáles son las enfermedades de la tiroides más frecuentes que se diagnostican alrededor de los 50 años o cuando las mujeres tendemos a empezar a entrar en la perimenopausia o menopausia? Claro, yo ahí
para ser lo más didáctica posible, creo que lo mejor es dividir los trastornos de la tiroides como en dos grandes grupos. En primer lugar están los trastornos de la función tiroidea o de la producción hormonal de la tiroides, y entre ellos se encuentra el hipotiroidismo, que es esta disminución de la producción de hormonas tiroideas, y el hipertiroidismo, que es este exceso en la producción de hormonas tiroideas. Y por otro lado están los trastornos estructurales de la glándula tiroides, en donde hay una alteración en la anatomía de la tiroides. Y habitualmente, o lo más frecuente, son la presencia de nódulos tiroideos. Y efectivamente, a medida que avanza la edad, o en las mujeres mayores de 50 años, hay nódulos tiroideos de forma más frecuente. Pero ahí igual hacer una aclaración de que el 90-95% de los nódulos tiroideos son benignos y solo una pequeña proporción son cáncer de tiroides. Pero los trastornos tiroideos más frecuentes entonces son hipotiroidismo, hipertiroidismo, nódulos tiroideos y entre ellos una pequeña proporción cáncer de tiroides. No puede ser más clara la explicación. Hay muchos síntomas del hipotiroidismo cuando hay déficit de hormona tiroidea, bueno, y quizás también algunos de hipertiroidismo, que pueden confundirse quizás con los síntomas clásicos de la menopausia: sudoración nocturna, bochornos en el día, aumento de peso. ¿Cómo podemos hacer la diferencia? Claro, hay muchos síntomas que pueden como solaparse unos con otros, sobre todo la fatiga, el cansancio, el aumento de peso, los trastornos de sueño, que pueden ser frecuentes en aquellas, cuando uno sospecha, por ejemplo, un hipotiroidismo o menopausia. Yo creo que ahí la distinción está obviamente en un buen examen clínico y una buena interrogatorio en esa primera evaluación inicial, y lo que nos va a hacer la distinción clínica va a ser la medición de pruebas de función tiroidea. Entonces, en una mujer en la menopausia que estos síntomas tienden a confundirse, obviamente se sugiere medir una TSH y unas pruebas de función tiroidea para distinguir si se trata realmente de síntomas asociados a la menopausia o posmenopausia o realmente estamos ante la presencia de un hipotiroidismo. Claro, si bien no es como un requisito absoluto el que yo conozca la función de la tiroides antes de indicar la terapia hormonal, por lo general siempre lo pedimos también por lo frecuente que es, claro, que se alteren en las mujeres, y si una mujer tiene como un déficit o un exceso de hormona tiroides, por mucha terapia hormonal que yo le dé, claro, no va a mejorar al 100%. Y puede que también siga teniendo como efectos deleterios deleterios para... Sí, y otra cosa que puede pasar, Pili, también es que si yo estoy ante la presencia de una mujer que ya estoy tratando y que reaparecen los bochornos, igual también ahí medir las hormonas tiroideas nuevamente, porque muchas veces aparecen hipertiroidismos, por ejemplo, que empeoran los bochornos, empeoran la sudoración nocturna y no necesariamente requieran un ajuste de la terapia hormonal de la menopausia. Entonces, siempre que estemos bien y de repente vemos un declive o un cambio en nuestros síntomas, igual no está de más pedir unas pruebas de función tiroidea. Una excelente recomendación. ¿Y recomiendas tú hacer una evaluación rutinaria, ya sea de la función o de la anatomía de la glándula tiroides en mujeres mayores de 40 años? Ya, mira, ahí quiero que este mensaje quede súper claro, porque una TSH no le hace mal a nadie, ¿cierto? Medir una función tiroidea con una TSH o una T4 libre o T4 total está perfecto, es algo de bajo costo y que nos va a ayudar a tomar decisiones importantes en la clínica. Pero en relación a la ecografía tiroidea, no es un examen que se solicite de forma rutinaria. Es un examen que tiene indicaciones precisas y que habitualmente lo hacemos en aquellas mujeres que durante la palpación, al examen físico, encontramos una alteración en la anatomía de la glándula tiroides, o que ellas por algún motivo se tocan el cuello y encuentran también alguna alteración en la glándula tiroides. Pero de forma rutinaria, ojalá no hacerse una ecografía tiroidea, porque como mencioné inicialmente, los nódulos tiroideos son muy frecuentes. Más del 70% de mujeres en esta etapa de la vida pueden presentar nódulos tiroideos y la mayoría son benignos. Entonces, lo que estamos creando en esas pacientes es una preocupación ante una patología que muchas veces no va a tener una implicancia clínica relevante. Sí, y es algo que yo vivo muchas veces, ¿no es cierto? Estas angustias de mujeres con correos urgentes, porque ante el hallazgo de un nódulo en la tiroides, que claro, no les queda tan claro a ellas si es que era un nódulo benigno que podía ser de riesgo, y genera muchas veces angustia y a veces procedimientos innecesarios. Exactamente, sí. Te quiero pasar al siguiente tema, que es
el síndrome ovario poliquístico, esta condición que, si quieres, nos puedes explicar brevemente en qué consiste, que, claro, uno lo asocia con adolescencia, claro, con juventud, sí. Uno no habla mucho de síndrome ovario poliquístico en esta etapa, pero ¿qué es lo que pasa con esas mujeres que fueron diagnosticadas cuando jóvenes y van evolucionando hacia la edad adulta y hacia la menopausia? ¿Cómo puede afectar el tener esta condición? Ya, entonces, respondiendo a la pregunta inicial de qué es el síndrome de ovario poliquístico, es una entidad bastante frecuente, es la endocrinopatía más común en mujeres en edad reproductiva, y lo que se produce es que, bueno, hay diversas susceptibilidades genéticas que hacen que mi ovario produzca más hormonas masculinas de las que habitualmente debería producir. Entonces, las manifestaciones clínicas van a ser este exceso de andrógenos, hiperandrogenismo, que bien sea bioquímico, porque lo medimos en sangre y encontramos alteraciones de estas hormonas, o clínicamente porque vemos una paciente, por ejemplo, que presenta hirsutismo, acné, alopecia, algunas también pueden presentar. Hirsutismo y alopecia, si nos puedes explicar. Hirsutismo es este exceso de vello, pero es un vello que tiene unas características bien particulares, un vello oscuro, que es el vello que denominamos como vello terminal en medicina, y que aparece en las zonas donde habitualmente a las mujeres no nos debería salir ese tipo de vello, que es el bozo, el supralabial, el mentón, el abdomen bajo, los muslos, los brazos, la espalda alta o baja. Entonces son zonas en donde habitualmente las mujeres tenemos poco pelo, por decirlo de alguna forma. Y la alopecia, bueno, esta caída del cabello que muchas veces se asocia por ese exceso de andrógenos o de hormonas masculinas. Y los otros dos criterios son morfología de ovarios poliquísticos, que es esta ecografía en donde encontramos ovarios que pueden estar aumentados en su volumen o con un número mayor de folículos. Y el tercer criterio sería estas alteraciones en el ciclo menstrual, bien sea porque las reglas nos lleguen de forma muy irregular o no nos lleguen, y eso produce evidentemente que no exista la ovulación que debe ocurrir. Entonces, dos de esos criterios hacen este diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Y en relación a tu segunda pregunta de qué pasa con el síndrome de ovario poliquístico en la mujer posmenopausia, debo confesar que falta investigación, pero sabemos que algunas de las manifestaciones clínicas como que desaparecen o se apagan un poco, ¿sí? Pero si uno compara este exceso de andrógenos de una mujer posmenopáusica que no tiene SOP y aquella que tuvo SOP en su juventud, probablemente esta va a tener unos niveles un poquitito más altos de andrógenos que van a persistir en la posmenopausia. Y bueno, eso va a tener ciertas consecuencias finales adversas que podemos conversar, sí. Sí, eso te quiero preguntar. Si tú ves una mujer que tiene el antecedente de tener esta condición de síndrome ovario poliquístico, que la ha acompañado durante toda su vida adulta con reglas irregulares, o que quizás simplemente inició anticonceptivos orales combinados, lo que le dio, ¿no es cierto?, un sangrado mensual, que es un sangrado por depilación falso. Falso por el uso de anticonceptivo, y quizás, claro, ahora como que no necesita anticoncepción, quizás ya no hay menstruación, entonces tampoco esto es un problema, pero ¿en qué va a variar como el acompañamiento y seguimiento que tú vas a hacer de esa mujer versus una mujer que no tiene la condición en relación a los riesgos a los que ella está expuesta? Sí, mira, ahora se habla que el SOP no es solamente un problema de las hormonas reproductivas o también de los andrógenos, sino que es un problema metabólico. Y como todo problema metabólico, va a incrementar el riesgo de diabetes, resistencia a la insulina, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Entonces, probablemente, a pesar de que algunos síntomas del SOP mejoren en la posmenopausia, esas mujeres, yo necesito estar más alerta en términos de evaluar su riesgo cardiovascular y metabólico. Entonces, mejoran algunas cosas, pero aún nos mantenemos en alerta en tratar de buscar si esto va a tener un impacto durante la posmenopausia. Y esa búsqueda tú lo haces como de forma clínica, interrogando a las pacientes, pides quizás como otros exámenes. Claro, o sea, allí siempre una glucosa, un perfil lipídico, medir a todas las pacientes la presión arterial en consulta. Entonces, obviamente es como exámenes de laboratorio, la clínica nos va a ayudar a determinar qué mujeres probablemente van a estar en mayor riesgo.
Pasa harto que muchos colegas dejan como de medir la presión, de medir la presión arterial. Y claro, yo justamente en esta etapa donde muchas veces se diagnostica la hipertensión. O sea, la que no era hipertensa en algún momento se vuelve hipertensa. Claro, no, igual nosotros como endocrinos estamos obligados a tomarle presión a todo el mundo porque hay causas endocrinas de hipertensión, así que estamos obligados. Pero en estas mujeres yo hago énfasis en que todos les tomemos la presión arterial. Y que si a una como mujer no se la han tomado, y sobre todo si hay antecedentes familiares de hipertensión, mi papá o mi madre eran hipertensos, saber cómo está mi presión arterial, saber que está normal es muy bueno. Exactamente, tranquilizador. Sí, es muy útil. Y en relación como a estos riesgos que tú comentabas de hipertensión, riesgos metabólicos, ¿existen estrategias preventivas que sean efectivas en poder disminuir estos riesgos? O sea, yo creo que todas las mujeres con síndrome de ovario poliquístico deberían hacer cambios de estilo de vida que sean sostenibles a largo plazo, y si es que no lo han hecho, ojalá intensificarlos en esta etapa de la vida. Es decir, ojalá un patrón de dieta mediterránea, ojalá hacer actividad física de forma regular. Obviamente hay ciertos ejercicios que tienen mayor ventaja, como el de fuerza y resistencia, pero cualquier tipo de movimiento va a ser beneficioso en esta etapa. Ir a sus controles de forma frecuente, como hablamos, medirse la presión arterial y hacerse obviamente otros exámenes de pesquisa que hay que hacerse: mamografía, ecografía mamaria, densitometría ósea cuando corresponda, etc. Entonces, sí, yo creo que hay cosas que nosotros podemos hacer y depende mucho de nosotras, de cómo vamos a experimentar esa etapa de la vida. Y las pacientes con SOP, como dije, tienen mayor riesgo, así que hay hacerlo con más precisión y frecuencia. Claro, y ahí es clave el acompañamiento que nosotras ofrecemos y cómo lo ofrecemos para que sea bien recibido Sí, absolutamente. desde el otro lado. Tena está diseñada para acompañarte día a día. Protección discreta, suavidad y seguridad para que vivas cada momento sin preocupaciones. Porque cuando te sientes seguro, puedes seguir siendo tú. Una de las cosas que más me llamó de ti, Marlene, cuando nosotros comenzamos a trabajar juntas en el diplomado, que ahí es donde nosotras nos conocemos, de la Universidad Católica, un par de años atrás, fue cuando conocí tu aproximación a la salud de las mujeres no centrada en el peso. Y eso me llamó la atención, lo encontré muy interesante. Y me gustaría si nos puedes explicar, para quienes quizás no han escuchado antes este término, ¿en qué consiste este enfoque de salud no pesocentrista? Ok, bueno, esto partió porque antes de hacer endocrinología hice un magíster en nutrición. Y en este magíster en nutrición había muchas cosas novedosas, y entre ellas se mencionó este enfoque de salud no pesocentrista o de salud en todas las tallas. Y lo que busca este enfoque es tratar de optimizar tanto la salud física como mental de las personas, pero que el resultado o la medición de cómo nosotros vemos el éxito de esas intervenciones no esté basado solamente en el peso corporal o en el número que está en la balanza. Entonces, es un enfoque que busca bienestar, que busca optimizar la salud mental y física, pero no enfocados en un resultado X o en un número de kilos, por decirlo de alguna forma. Y es un enfoque que obviamente es mundialmente conocido, sin embargo poco aplicado. Cuando la sociedad y los médicos también enfocamos la salud exclusivamente desde el peso corporal, ¿qué consecuencias emocionales y físicas puede tener esto para las mujeres en esta etapa, el estar, ¿no es cierto?, sometidas a esta mirada más reduccionista? Claro, yo creo que eso pone en riesgo la salud de nuestros pacientes, y lo digo desde la experiencia y obviamente la evidencia también lo dice, pero hablando como de mi experiencia personal, me llegan muchísimas mujeres, hombres que han sido maltratados, por decirlo de alguna manera, con este enfoque tradicional de salud, y que dejan de buscar atención médica porque tienen un miedo excesivo de ir al médico por este juicio sobre el peso corporal. Entonces, yo creo que este enfoque lo que hace es que tengamos un espacio más seguro para aquellas personas que han experimentado a lo largo de su vida alguna especie de estigma relacionado al peso durante sus evaluaciones de salud. Entonces yo creo que
Obviamente pueden haber detractores y pueden haber personas que no estén de acuerdo con este nuevo enfoque, pero yo creo que la manera en cómo decimos las cosas y la manera en cómo abordamos las cosas en la consulta puede cambiar significativamente la salud de las personas y hacer que nuestros pacientes quieran volver, que eso también es importante. Sí, pues clave. ¿Y cómo acompañas tú a una mujer en esta etapa desde este enfoque no pesocentrista para que ella también pueda valorar otros indicadores de salud? Claro, bueno, obviamente a ti te pasa lo mismo que a mí cuando nos llega una paciente que viene por consulta de menopausia, climaterio. Una de las principales preocupaciones está relacionada con el peso corporal y sabemos que efectivamente hay cambios significativos en la distribución de la grasa y que algunas mujeres, no todas, pero algunas mujeres experimentan un incremento de peso en este periodo y eso para ellas es una preocupación, ¿cierto? Entonces yo soy bastante honesta y les comento que actualmente las estrategias que se utilizan para lograr perder peso pueden ser discretamente efectivas a corto plazo, pero el tema es el largo plazo, ¿qué pasa después? Y la mayoría de estas pacientes experimentan reganancia de peso después que abandonan estas estrategias muy centradas en el peso. Entonces yo trato de cambiar este enfoque y decirles, mira, si vamos a hacer cambios en esta etapa de la vida, ojalá que sean cambios con los que tú te puedas comprometer y mantener por un largo periodo de tiempo. Es decir, la expectativa de la mujer chilena, la expectativa de vida de la mujer chilena es alrededor de 82 años, por ahí. Entonces, la idea es que estos muchos años que nos quedan por vivir, ¿cierto? Estén llenos de cambios que sean sostenibles. Es decir, si yo voy a hacer algún cambio en la alimentación, ojalá que este cambio yo pueda hacerlo por un largo periodo de tiempo. Si voy a empezar a hacer actividad física, ojalá hacer actividad física desde el disfrute, hacer algo que me guste, que sea fácil de seguir, que forme parte de mi rutina y mantenerlo a largo plazo. Entonces, eso hace que primero la gente se sienta más motivada, porque si uno se centra solo en el peso, probablemente va a sentir mucha frustración y va a haber falta de adherencia y voy a querer abandonarlo todo y volver al punto cero, versus si nos enfocamos en otras cosas como por ejemplo mejoría de la calidad del sueño, disminución de la ansiedad, disminución de la depresión, mejoría en mis parámetros metabólicos, independiente del peso corporal. Tengo pacientes que mejoran glucosa, que mejoran perfil lipídico, todos sus parámetros metabólicos, por decirlo de alguna manera, mejoran. Entonces probablemente esa paciente va a decir, esto sí está funcionando independientemente de que mi peso se modifique o no. Entonces, más o menos así es como mi acompañamiento y yo creo que igual eso también lo valoran las pacientes. Las pacientes quieren que seamos honestas con ellas en la consulta y que realmente las acompañemos en este periodo de la vida, desde obviamente la empatía, pero también que sientan que lo que están haciendo va a tener una repercusión mucho más a largo plazo. ¿Y cómo puede una mujer comunicarle a su médico que ella quiere un enfoque más integral y no solo basado en el peso? Claro, yo creo que uno tiene que prepararse para todas las consultas. Yo eso se los digo a mis pacientes, de hecho probablemente tenga un post sobre eso, que uno tiene que ir a la consulta con una idea muy clara de cuál es su objetivo, ¿sí? O sea, qué es lo que quiero yo y transmitírselo a mi profesional de la salud. Me pasa muchas veces con algunas pacientes que tienen expectativas que yo obviamente no puedo cumplir, ¿cierto? Y hay otras pacientes que sí o sí van a querer enfocarse en el peso y eso está perfecto. Entonces, ahí es como tratar de equilibrar ese balance entre lo que quiere la paciente y lo que obviamente yo le puedo ofrecer, pero mientras la paciente es más clara al momento de esa primera evaluación, yo creo que todo se hace mucho más fácil. Entonces vayan preparadas a la consulta, sean claros de lo que desean, pongan límites también con sus médicos en relación a lo que quieren o no, porque muchas veces hay pacientes que no van por pérdida de peso, pero se les ofrece y no es lo que ellas quieren. Entonces también ahí hay que poner un poco de límite. Y ya para terminar, me gustaría si pudieras compartir algún mensaje para mujeres que están en esta etapa y que sienten presión social o presión médica para perder peso, muchas veces, ¿no es cierto?, sin evidencia clara de que esto vaya a tener un beneficio para ellas. Claro, yo creo que
hay que informarse más, hay que buscar más información, hay que ampliar también un poco la mirada, porque como tú dices, estamos sometidos a una presión extrema en relación a la imagen corporal y a cómo deberíamos de vernos. Y yo creo que el mensaje más importante es que nuestros cuerpos cambian, ¿cierto? Primero, todos los cuerpos son diversos, todos los cuerpos son diferentes y que además nuestros cuerpos cambian a lo largo de la vida. Nuestro cuerpo no se va a mantener igual que cuando teníamos 15 o 19 años, ¿cierto? Va a sufrir cambios. Entonces, tenemos que aprender mucho sobre menopausia y por eso es que son buenas estas instancias, ¿cierto? Y entender que nuestro cuerpo se va a modificar y muchas veces esas modificaciones no nos van a gustar o sí nos van a gustar, y tenemos que encontrar obviamente el acompañamiento necesario, los profesionales necesarios que nos puedan ayudar a transitar esta etapa de la mejor manera, para entender esos cambios, abrazar eesos cambios y obviamente si hay cosas que no nos gustan, bueno, pues ahí tendremos que ver qué cosas podemos modificar y qué no, ¿cierto? Muchas gracias, Marlene, por acompañarnos hoy. Nos llevamos el mensaje de que la atención médica debe ser personalizada, que no todo pasa por el peso y que la información es la mejor herramienta para que podamos tomar decisiones. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en el episodio de hoy y los dejo invitados para un próximo capítulo de nuestro podcast Menopausia para Todas, porque nosotras queremos sentirnos bien.